Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. La conformación de alianzas en la Asamblea Nacional se ha convertido en un tema que ha generado múltiples especulaciones, y es que ningún partido, ni incluso la libre postulación, tiene mayoría absoluta en la Asamblea, y esto obligará a las distintas fuerzas parlamentarias a pactar, ya sea un pacto de forma permanente o pactos coyunturales para cada ley que se requiera aprobar y si va a tener o no el apoyo del órgano ejecutivo. También el gobierno está por terminar el 1 de julio. La ministra de Desarrollo Social es la primera de altos funcionarios que estará con nosotros en estos programas haciendo una especie de rendición de cuentas, y aquí estaremos viendo las mediciones sobre la pobreza en nuestro país. Amigos de toda la nación, bienvenidos al Radar. Amigos, esta mañana, este es el espacio político de las mañanas de domingo en TVN y vamos a hablar de política, y para ello está con nosotros el amigo Harry Brown Araúz, así como el amigo Guillermo Villalobos. Ellos son politólogos y les gusta el tema de la política también y nos acompañan esta mañana. El doctor Ritter está en una misión especial. Fernando Martínez del equipo de TVN Investiga también nos acompaña esta mañana. A ver, hay un escenario interesante. Pasaron las elecciones. Resulta que nadie logró mayoría en la Asamblea. Debo decir que las designaciones hasta hoy del presidente Mulino parece que han caído bien en muchos sectores. Seguramente si medimos la popularidad de Mulino hoy, le iría mejor que el resultado que obtuvo en las elecciones. No sé qué piensa Harry Brown, y hablar un poquito de cómo va a incidir eso en la gobernanza del país. Bien, muchas gracias, Eduardo. Mira, uno de los asuntos de los que se habló más bien poco durante la campaña electoral fue precisamente el equilibrio entre órgano ejecutivo y órgano legislativo. Había mucha preocupación, era importante, por el porcentaje de votos que conseguiría el ganador de la elección, pero nos preocupó un poco menos si ese presidente o presidenta en su momento electo tendría una mayoría suficiente en la Asamblea Nacional. Y lo que algunos lo advertimos, que eso podía pasar, y es lo que hemos obtenido. Tenemos un presidente legítimo con 34% de los votos. El sistema político panameño resiste y funciona bien con un presidente que tenga algo más del 30% de los votos, pero tenemos una asamblea bastante fragmentada. Y eso, digamos, genera problemas de gobernabilidad. ¿Y por qué es importante? Bueno, primero, rápidamente, ¿qué es la gobernabilidad? Es la capacidad que tiene el gobierno de tomar decisiones, que es lo que la población está esperando para poder adelantar sus políticas públicas. Y nosotros ya hemos, digamos, el PRD, el mejor ejemplo de que un presidente con poco más del 30% puede gobernar e incluso llevar adelante reformas profundas es el periodo 1994-1999 con Ernesto Pérez Valladares. Pero tenemos el otro extremo, que es el del expresidente Juan Carlos Varela, que fue un presidente legítimo, que ganó con un porcentaje importante de votos, pero tuvo una asamblea absolutamente dividida en tres partes. E incluso se generaron mayorías distintas en esos 5 años, tres mayorías distintas. Y yo estaba viendo los titulares de los diarios en el 2018, y ustedes recordarán que incluso se llegó al punto de que no pudo designar magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, la gobernabilidad es importante para que el gobierno pueda responder a la población. Hubo una intervención. El otro asunto es la oposición, ¿no? ¿Quién es oposición en todo esto? Estábamos acostumbrados en la década de los 90 que por lo menos había un gran bloque de oposición. Le pasó a Mireya Moscoso, ¿no? Que tenía esa oposición del PRD con el Partido Popular. Ahora es mucho más complejo, porque hay 3 bancadas más o menos, se espera que sean importantes. Y hubo algo que dijo el diputado Gabriel Silva, aquí creo que fue en esta televisora, cuando él dijo, miren, la oposición, el tema de la oposición es un término anticuado.
A mí como politólogo eso me privó de un latido del corazón. Dijo, ¿cómo puede ser? Porque la oposición es uno de los elementos más importantes de la democracia. Pero había que entender. Entonces, luego de eso había que entender qué era lo que estaba diciendo el diputado Silva. Yo creo que eso es un aprendizaje, Eduardo, de lo que pasó en el año 2014 y 2019. Ellos han tendido un puente al órgano ejecutivo y al país diciendo no nos vamos a oponer simplemente por hacerlo, sino que vamos a apoyar algo que ellos llaman las cosas buenas. Se va a generar una mayoría en la Asamblea Nacional de cualquier manera, ¿no? Lo importante es que las fuerzas políticas del país entiendan que la situación es muy distinta a lo que teníamos hace 20 o 30 años y que tiene que haber una disposición de lograr acuerdos con las fuerzas internas de la Asamblea Nacional y también con el órgano ejecutivo. ¿Qué piensa Guillermo lo que ha pasado? A ver, ese 34%, 35% del presidente, en Panamá ya hemos tenido ese porcentaje, sin embargo acá también hay como 10 puntos de diferencia, 9 más o menos con el que llegó de segundo, ¿no? Eso también, esa distancia no fue la misma de Varela, que tenía un porcentaje versus el segundo lugar. Sí. Guillermo. Muchas gracias, Eduardo. Coincido con Harry en lo que dice, agregaría lo siguiente. La asamblea actual que vamos a tener, bueno, la que vamos a comenzar a partir del 1 de julio, agrega un factor que es, digamos, relativamente novedoso por la dimensión de la votación que ha obtenido lo que podríamos llamar un movimiento, no necesariamente un partido político, como lo conocemos nosotros dentro de la estructura duvergiana de partidos de cuadros, partidos de masa. Es decir, cuando vemos a Vamos, no podemos pensar necesariamente que esa es una expresión típica para los politólogos de una organización y es quien obtiene la mayoría de la votación. Bueno, estamos ahora en discusión sobre unas apelaciones que veremos a ver qué pasa. Eso le introduce a esta asamblea un factor adicional distinto, porque ya no es solo el juego de los partidos políticos, incluso yo le agregaría de los partidos políticos tradicionales, que son parte de lo que hoy está en crisis en el mundo de la política, de la dirigencia tradicional, de esta nueva emergencia, que veo reflejada en esta nueva expresión a la que habría que sumar los diputados que obtuvo también Moca y que le dan entonces una condición distinta. Yo pienso que aquí hay dos cosas que hay que tener muy presentes. La gobernabilidad que decía Harry, por una parte, de cara a los temas urgentes e impostergables que el país tiene por delante. Que aquí hay una serie de temas que ya no pueden permitir seguirse posponiendo, procrastinando, porque ya no dan para más. El tema de la caja del Seguro Social, el tema del agua, tanto para el consumo nacional como para el Canal de Panamá, el tema de la mina, que esto de que se abre para que se cierre, qué significa el tema del desempleo, por supuesto la reactivación económica para volver a tener un crecimiento que pueda generar nuevos empleos, ingresos, etcétera. Pero también hay otro tema estructural sobre el cual no podría dejar de estar presente en la discusión y en este equilibrio de poderes en una visión de gobernabilidad que requiere una nueva gobernanza, que es los temas que ha arrastrado a Panamá a la indecorosa posición de ser uno de los más desiguales en la región y en el mundo. Es decir, y eso requiere mucho más que la atención coyuntural de estos otros que he puesto. Si a la par de esto no hay una visión, no hay una agenda, no hay un camino que señale que en los próximos años al menos se sienten las bases para mejorar la distribución del ingreso, convertir a Panamá en un país mucho más justo, equitativo en su distribución, incluyendo las asimetrías territoriales que tiene Panamá. Panamá es el segundo país más desigual y más asimétrico de desarrollo territorial después del Ecuador y no tiene accidentes orográficos. Hay un estudio del BID de Marcos Fernández y de García Martín y un trabajo mío también que muestran un poco eso. Si esas cosas no se atienden, pues podremos volver a crecer al 6.2% en promedio, podremos volver a reactivar la economía y haber resuelto algunos de los problemas, pero seguiremos teniendo las desigualdades deshonrosas que nos han caracterizado. Quiero irme a donde Fernando Martínez, y voy a apoyar a Fernando, perdona Fernando, porque usé la expresión, pero
se necesitan alianzas parlamentarias. En Panamá la historia de las alianzas parlamentarias es que no son necesariamente programáticas, aunque las vendan como programáticas, sino que son alianzas parlamentarias más bien convenientes. Es que Fernando. el tema de fondo de si los resultados electorales sirvieron para hacer un cambio, por lo menos en el modo de hacer de la Asamblea de Diputados, es precisamente si las alianzas se tejen en base a temas programáticos o no. Hasta ahora la única fuerza que ha planteado temas programáticos ha sido Vamos Moca, que dijo, por ejemplo, nosotros queremos una alianza que defienda el tema de la ley que rige a la misma asamblea. Reglamento interno. El reglamento interno. Ya el otro candidato ha dicho, eso para nosotros no es ninguna prioridad. Eso es lo que es el debate, lo que debería ser el debate que acompaña a las alianzas. Mucho me temo que no será así y que la única fuerza que lo está planteando en esos términos es Moca. Y que además tiene, y que además tienen un conjunto de propuestas de leyes que ellos consideran. Pero ¿qué es lo que deberían estar discutiendo? ¿Cuáles son las leyes con las cuales la Asamblea va a enfrentar los grandes problemas que tenemos como sociedad? Dicho esto, quiero señalar, el gobierno entrante tiene al menos tres grandes problemas. Un problema de economía, o sea, este no es el gobierno de 2014-19, hace falta. Fitch Rating acaba de decir que hacer un llamado y decir, hey, la enorme deuda es un tema complicado para los temas de inversión en este periodo. El primer tema es de dónde va a salir el dinero. El segundo tema, ya lo hemos hablado aquí, es un tema de legitimidad política. Ganar con el 30 y tanto % puede que dé una legitimidad, por lo menos al calor de nuestras leyes, pero ojo, un gobierno que se ha dicho proempresarial, y si es proempresarial y quiere reformar las leyes de la Caja del Seguro Social, posiblemente proempresarialmente proponga los cambios paramétricos a la Caja del Seguro Social, y eso le restará legitimidad política, por lo menos, y si ese mismo gobierno proempresarial decide, bueno, yo quiero un nuevo contrato para la mina, la legitimidad bajará otro tanto porque hay un sector importante de la población que se opone al tema minero, y por ahí nos vamos. Si se producen despidos en el gobierno porque no hay dinero y porque hay que achicar el Estado y etcétera, etcétera, ¿qué va a suceder? O sea, esa legitimidad va a estar permanentemente en una balanza. Y el tercer tema es el tema que también que nos ha convocado aquí, es el tema de la gobernanza. Es decir, cómo vamos a hacer que todas estas cosas, el cambio a la ley de los seguros, si hay o no hay minas, si hay esto, pasan por el tamiz de los contrapesos del Estado. Si tiene una legitimidad jurídica en nuestro sistema judicial, si es legitimado por la Asamblea y si es legitimado por un actor que siempre nos olvidamos de él, que es la propia ciudadanía, y que ya reconoció al final del año pasado, y ya lo ha reconocido varias veces durante este gobierno, que la ciudadanía reclama en las calles su espacio, su derecho a decidir sobre lo que está bien o mal hecho. Harry. Sí, está muy interesante. Quiero entrar en diálogo. Por favor, con no, lo que esa ambos es la idea. han dicho. Miren, lo primero, hay que generar mayorías, pero también al mismo tiempo tiene que haber fiscalización. No estamos hablando de una mayoría que sea complaciente absolutamente con el órgano ejecutivo. La Asamblea Nacional, tanto la mayoría que se genere, que esté cercana al órgano ejecutivo, como la oposición dentro del órgano legislativo, deben fiscalizar todas las actividades del país. O sea, eso no debería ser excluyente. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cómo se generan las alianzas? Estamos en un escenario nuevo. Yo creo que Guillermo lo ha dicho muy bien. Tenemos una bancada independiente, como se hacen llamar, que es absolutamente inédita. ¿Podemos tener alguna idea cómo se han comportado al respecto CD, PRD, Cambio Democrático, pero los independientes no? Yo creo que la posibilidad de alianzas tiene que ver con cómo se ven estos actores en el futuro y cuál es su apuesta, no solamente para reelegirse, cosa que es legítima en la Asamblea Nacional, sino también para hacer carrera política, para los que no se quieren reelegir, que quieren ir a otros espacios del gobierno.
y yo creo que se va a tomar en cuenta mucho, obviamente el órgano ejecutivo es un imán que atrae mucho a los diputados, pero también la posibilidad de futuro podría estar en acercarse al aura independiente. Lo hemos visto incluso en la campaña electoral, como hubo miembros de partidos políticos que prefirieron ser independientes por lo que eso representa para hacer carrera política en Panamá en los próximos años. Los temas, yo creo, la agenda programática, Fernando, como bien has dicho, está planteada. Está el reglamento interno, el adesentamiento de la administración pública. Eso es uno de los reclamos que tiene la ciudadanía panameña. Los diputados y diputadas sabrán si se alinean con esa agenda. Están también el IBM, la situación de la Caja de Seguro Social. Allí está la agenda y debería ser un terreno común para lograr acuerdos, teniendo en cuenta, y esto es quizás lo más importante, que a partir de octubre y noviembre del año pasado, con los antecedentes que hubo en julio de 2022, hay una ciudadanía que está expectante. Lo que pasó a finales del año pasado no fue una crisis, fue un despertar de la ciudadanía panameña. Por lo tanto, y sabemos que los diputados son muy sensibles a lo que pasa fuera de las paredes del órgano legislativo. Por lo tanto, yo creo que ese es el marco, no sé si de predictibilidad, pero sí a tener en cuenta para poder evaluar lo que vaya pasando y ese cortejo que tiene que hacer el órgano ejecutivo y el órgano legislativo permanente hacia la ciudadanía panameña para que haya gobernabilidad y gobernanza en el país. Ahora, ¿cómo conjugamos esto, Guillermo? Usted hablaba de este desgaste, digámoslo así, que tienen los partidos políticos, no solo en Panamá, esto es regional. Sin embargo, la gente dice, la ciudadanía mandó un mensaje claro, 20 de libre postulación, pero aguanta, hay 51 que son de partidos políticos todavía. Entonces, de hecho, el otro candidato que mencionó Fernando hace un rato, lo dijo, 20 no es 36. Y mayoría, en el caso de la Asamblea, es 36. Y una alianza, rapidito aquí, RM, CD y PRD, creo que da 36 diputados en la Asamblea, ¿no? Yo creo que la experiencia, particularmente de los diputados Vázquez y Silva, como voceros de los independientes, más allá de los otros dos compañeros y el quinto que ya no necesariamente lo es, demostró que hoy no necesariamente solo esto es una suma cero. Esto no es una cosa... No es aritmética. No es una aritmética. Yo creería que esto es parte de los cambios sustantivos que vamos a encontrar. Si dos diputados tuvieron una capacidad y una vocería y una incidencia en la opinión pública, porque yo no creo que la votación masiva que pudieron haber sacado un movimiento como Vamos para obtener esa cantidad de curules sea por obra y gracia y por arte de magia. Y hay factores disparadores. Yo creo que lo que acaba de decir Harry sobre las protestas del 22, las protestas de octubre y noviembre del 23, me parece que fueron disparadores. Pero además la labor legislativa que pudieron haber hecho estos diputados, a pesar de ser un número sumamente reducido en función de esos 71 diputados, mostró tener una capacidad de incidencia, de convencimiento, de oferta, de atracción, que se puede multiplicar, se puede, coincido con Harry, hay que esperar a ver qué va a pasar en los próximos meses, cómo se van a comportar. Ahí van a haber legisladores que son relativamente nuevos, que no tienen experiencia con el ejercicio de lo público, que no conocen la burocracia, las limitaciones procedimentales, etcétera, que se pueden dar. Pero no tengo ninguna duda que el tema ya no será un tema solamente aritmético. Aquí hay un tema de contenido, hay un tema de posicionamiento, hay un tema de perspectiva. Y aquí surge algo que me gustaría poner también sobre la mesa, y es la posibilidad de que estas alianzas que se puedan dar no sean las alianzas tradicionales en las que se reparten una serie de beneficios o se acuerdan sobre temas muy particulares, pero de una manera muy puntual, sin una perspectiva de mayor largo plazo, o por lo menos de mediano plazo. Yo creo que hoy hay la oportunidad de plantear una posibilidad de un gobierno de coalición que permita sentar las bases no solo para sacar el país hacia adelante en aquellos temas que quedan pendientes de la presente administración, como los que hemos señalado, la Caja del Seguro Social, el tema del agua y cualquier otro,
y darle continuidad a algunos de los programas que han sido importantes y efectivos, que no se pueden negar absolutamente y que han venido a lo largo de los próximos años, pero también una alianza que le permita sentar las bases para que a partir del 2029 se pueda trabajar a profundidad en aquellas contradicciones estructurales, en aquellos elementos que todavía son la gran pendiente del desarrollo de un país que no puede seguirse mostrando como el país más de mayor progreso, con una cantidad de edificios que parecen de primer mundo, con carreteras, con un metro, pero en la misma comunidad no tiene acceso a servicios básicos fundamentales que no son ningún lujo para nadie. Es decir, esas contradicciones obligan a tener que plantear estructuralmente en el mediano y largo plazo. El tema de las estadísticas, si Fernando tiene $2.000 y nosotros tres estamos limpios, no significa que tenemos $500 cada uno, ¿no? Eduardo, yo no estoy de acuerdo, muy de acuerdo con tu aritmética. Sí, te lanzo una con aritmética, Fernando. La aritmética política no es igual, pero matemáticamente hablando, y hablando de un gobierno de coalición, la alianza más fácil, en matemática, no en ideología, sería vamos con el gobierno. Es decir, si los 20 de Vamos y Libre Postulación se suman a los 16 de RM, ya hacen mayoría y solo habría que unirse entre dos. Mientras que las otras mayorías hay que hacerlas entre 3 o 4 o 5 para alcanzar ese número mágico. Bueno, no estando en desacuerdo, pero no entendiendo. La matemática. Porque, a ver, ¿y RM es el gobierno? ¿Camacho es el gobierno? Te pregunto. Es el secretario general del partido que postuló al presidente de la República. Yo no estoy tan seguro. No, me gusta tu pregunta, si Camacho Fernando responde más a la asilada de la Embajada de Nicaragua o responde al proyecto político de José Raúl Mulino, que ya comienza a dibujarse de alguna manera. Pero yo quiero señalar algo que es importante en esta discusión, y es la importancia que parecieran estar perdiendo los partidos políticos frente a sus bancadas. ¿Por qué? El PRD sufrió la más grande derrota política de su historia, esta que acaba de pasar. Y el PRD se ha quedado como perro lamiéndose las heridas. Es decir, ¿dónde está la convocatoria de su liderazgo? Allá está cuestionado el señor Benicio, yo no sé dónde está el secretario general de ese partido, el CEN, 2 personas renunciaron, no pasa. Bueno, y en el Partido Panameñista se están haciendo discusiones que no se están haciendo en el PRD, en la bancada, pero el CD también sufrió una derrota. Sí, por eso es que no diré que solamente es el PRD, pero precisamente por eso es que no me da la aritmética, porque si los vemos como bancadas de partidos, quizás las cifras no se correspondan con la realidad. Y es muy probable que los integrantes de esta bancada se vean como actores políticos no en tanto que representantes de un liderazgo partidista específico que le está diciendo la línea del partido es esta, los objetivos del partido en esta coyuntura son estos. ¿Quién encabeza la negociación entre esas fuerzas y el partido y el gobierno que ganó las elecciones? No es el CEN de los partidos. El presidente ha dicho que se va a reunir por separado con las bancadas, con todas, incluyendo Vamos, por cierto, pero no con las cúpulas de los partidos. Pero es que, ¿qué ha pasado, Fernando? Porque no tienen la legitimidad. Y se la voy a pasar a Harry allí porque ya se nos quedan solo unos 5 minutos, pero es que las bancadas de las asambleas de los partidos son las que se han tomado los partidos, hay que decirlo. El CEN del PRD, por ejemplo, era un CEN de diputados. Eso que ha planteado Fernando es primordial, porque no solamente tenemos una asamblea más fragmentada, sino que hemos perdido también lo poco que teníamos de disciplina partidista. Y esta es una palabra que no le gusta escuchar a la ciudadanía. No quieren que los diputados sean disciplinados teniendo en cuenta la línea del partido. Es una mala palabra, pero es muy importante. ¿Por qué bancada? Que cada uno vote a su conciencia. Bueno, para la formulación de las políticas públicas y para la predictibilidad y para las negociaciones. En el periodo 94-99 que he citado, también hubo el expresidente Ernesto Pérez Valladares tuvo una bancada mayoritaria y también muy disciplinada, que no fue lo que tuvo el actual presidente Laurentino Cortizo. O sea, la disciplina también es importante. Y eso ha ido deteriorándose. El periodo 2009-2014 fue fundamental para ese, digamos, despertar de los diputados de que ellos pueden hacer cada uno ir por su cuenta. Periodo transfuguista. Y allí claro, eso lo iba a decir. El transfugismo es la esencia.
ahí hay uno de los retos para la bancada independiente, porque a veces reivindican tanto esa independencia que son independientes hasta de ellos mismos y deberían poder funcionar como bancada para que esos 19 o 20 diputados que tengan algún peso en la Asamblea Nacional. Y para cerrar, estamos hablando, quiero advertir, de gobernabilidad democrática, porque los regímenes autoritarios también tienen gobernabilidad. Estamos hablando de una democracia en la que toman decisiones. Y estamos hablando de que el transfugismo no debe ser parte del juego del que estamos hablando. Esperamos que haya bancadas disciplinadas y bancadas con la intención de llegar a acuerdos que sean, quizás es soñar un poco, pero yo soy optimista, que sean acuerdos que sean beneficiosos para el país. Viene eso, usted hablaba del comportamiento de la bancada Vamos, que si bien es cierto no es un partido político, de hecho que tanta gente de libre postulación ya sea una bancada, no es un contrasentido, no vendrán los independientes de los independientes ahora, o cosas así en la política panameña. Podría ser perfectamente. Lo que sí valdría la pena, y el CIEPS, que es un estudioso, el Instituto Serio de Estudios aquí, podría a lo mejor profundizar sobre esto, es cómo un movimiento como Vamos se acerca a los tiempos actuales como una opción política para acceder al poder dentro de una reglamentación, de una legislación que Panamá permite, que podría llegar a ser una advertencia del partido tipo al que estamos aspirando a ver probablemente en los próximos años. Yo creo que aquí también está, por eso decía que hay una serie de señales, una serie de acontecimientos que habría que pensar. Si este tipo de organizaciones mucho más horizontales, menos verticales, menos autoritarias, muy incluyentes, que se convocan y se organizan a través de nuevos mecanismos, no nos van mostrando en medio de la crisis de los partidos políticos, particularmente tradicionales, cómo debería ser el partido tipo. Y eso va a reflejarse en una función concreta como la que van a tener, por ejemplo, esta bancada en el periodo 2024-2029. Me quedo con eso. De hecho, una diputada, creo que es del Partido Popular, creo que son 2 o 3 nada más en la Asamblea, le preguntaron y ella decía que se inclinaba por los independientes. Entonces ya uno comienza a ver cuáles son las nuevas corrientes y nuevas tendencias. Gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con más del Radar. Esta semana, leyendo la prensa específicamente, Fernando, Monchi Stout comentaba, o lo entrevistaban, y decía que la intención de las impugnaciones que hay hoy día, más allá, o que si bien es cierto, sí quieren las curules, dilata la entrega de credenciales y pudiéramos tener una asamblea que no comience con 71 diputados. Monchi Stout está con nosotros esta mañana. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. ¿A qué se refiere usted, don Monchi, con eso, por favor? Bueno, evidentemente aquí esas impugnaciones están primero intentando rebajar el número de miembros de la coalición Vamos. Esto es clarísimo, ¿verdad? Mientras menos miembros tenga la coalición Vamos, más difícil será cualquier alianza, no solo para materializarla, sino menos apetecible también. Pero bueno, estas elecciones, Eduardo, han generado una cantidad de incógnitas y de interrogantes que yo dudo que haya habido en otra elección como esta, ¿no? ¿Qué va a pasar el 1 de julio? Eso es una verdadera incógnita. No lo sabemos. No. Hoy sabemos que efectivamente parece ser que hay un acuerdo entre panameñistas y Cambio Democrático para funcionar como una bancada. ¿Eso llegará así hasta el 1 de julio o se romperá antes del 1 de julio? Como un bloque, no como una bancada. Como bloque, claro, como bloque. Es decir, todos son interrogantes. Es que esta es una situación inédita en la historia electoral panameña, vamos a decirlo. ¿Las alianzas se mantienen? Es decir, el panameñismo y el CD estuvieron en alianza en las elecciones. ¿Se va a mantener esa alianza para la Asamblea? El PRD y el Molirena. Molirena creo que son 2 o 3, no es un grupo pesado, pero aún así... No, ya Molirena cada voto cuenta. Sí, no, ya Molirena se alineó con RM. Con RM. Y Alianza también. Pero Alianza era su aliado en las elecciones. Ahora, Fernando Martínez dejaba un mensaje hace un rato, don Monchi. ¿La bancada del partido RM es la bancada de gobierno?
Bueno, yo pienso que entre los innumerables interrogantes que deja estas elecciones está en que, bueno, es muy difícil decir cuál es la bancada de gobierno, ¿verdad? Y también es muy difícil decir cuál es la bancada que le conviene al presidente que sea bancada de gobierno. Yo apuesto a que el señor presidente va a estimular que se produzcan alianzas, mayorías coyunturales sobre determinados temas que a él le interesan, ¿verdad? Porque bancada de gobierno realmente me cuesta descubrirla. ¿Cuál es? Es muy difícil. Ahora, eso no sería extraño. Aquí en este programa, Omar Montilla, viceministro de Comercio, dijo que a pesar de que eran mayoría en la Asamblea, la propia bancada del PRD, creo que la palabra que usó Fernando fue arrodillaba a los funcionarios cuando iban a la Asamblea. Arrodillaba a los ministros. Y yo de verdad no creo que el señor presidente electo esté en disposición de arrodillarse. Sinceramente lo creo. Pienso que lo que él va a buscar, y lo pienso porque es lo que le conviene, es alcanzar un mayor grado de autonomía frente al órgano legislativo. Hay otro mensaje también en este canal, Fernando. El ministro designado Chapman mencionó algo parecido, que el trato que le dispensó la Asamblea al ministro Alexander las veces que iba, a él no le parecía correcto, y no dijo que no se lo iba a aguantar, pero palabras más, palabras menos, es que era no respondía a ese tipo de presiones. Un trato irrespetuoso. Una cosa es tener diferencias, criticar, no estar de acuerdo, y otra cosa es faltarle el respeto a la gente. Aquí se le ha faltado el respeto a la gente. O sea, la Asamblea de Diputados, esta que termina precisamente el 1 de julio o el 31 de julio, es una de las peores que hemos tenido. Esto ha sido terrible. Esto ha sido terrible, de verdad. Han hecho un daño al país tremendo, ¿no? Tremendo. Y yo pienso por eso que el presidente va a intentar alcanzar un grado de autonomía frente a las distintas bancadas importantes. Ahora, saliéndonos un poquito de la Asamblea y hablando de capital político, las designaciones que ha hecho el presidente Mulino hasta hoy, creo que mucha gente está aplaudiendo las decisiones que ha tomado. Vamos, todavía no habrá resultados hasta que lleguen, pero gente que adversaba incluso a Mulino en campaña. ¿Qué lectura le ha hecho Monchi Stout a esas designaciones hasta el día de hoy y a las reacciones que han provocado esas designaciones? Bueno, no cabe la menor duda que ha habido unas reacciones muy positivas desde los sectores gremiales, de los gremios empresariales, y en términos generales también hemos de decir que ha habido unas reacciones positivas, ¿verdad? Se ha valorado positivamente. Son profesionales la mayoría, muy capacitados, entre ellos destaca el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ¿verdad? Pero yo soy prudente y espero ver cómo validamos la concordancia entre palabras, nombramientos y hechos, ¿verdad? O sea, acuérdense que el ministro de Economía y Finanzas actuales llegó al cargo con un prestigio muy importante y se va sin ningún prestigio. Es decir, que no basta con saber que la capacidad que tiene un determinado ministro, que este es un gabinete realmente, pudiéramos decir, de lujo, esa es la verdad, profesionalmente, pero bueno, ¿cuál será su actuación? Eso tenemos que valorarlo, ¿no? En su momento. ¿Es un gabinete de Mulino o de Martinelli? Esto es un gabinete de Mulino, evidentemente. Fernando, la jugada, no sé si usar el término jugada, pero haber designado a Chapman y decir primero el nombre de Chapman antes del resto de los ministros, creo que le generó un rédito político al presidente Mulino, Fernando. ¿O qué lectura haces tú allí? No. A nivel de comunicacional, por lo menos me parece que fue genial haber mencionado a Chapman primero, ¿no? Bueno, porque manda un mensaje tranquilizador a las casas calificadoras, a Wall Street, a los inversores y a todas las personas que ven que el primer problema, o quizás el más grave, que tiene el gobierno entrante es un problema de liquidez y de generar recursos para, digamos, emprender una buena cartera de proyectos y estimular la inversión y poner a circular dinero de forma rápida. Porque hay que decirlo, la economía ha crecido en estos años, o no ha dejado de crecer, pero ese crecimiento no ha tenido una traducción proporcional, por ejemplo, en el empleo.
y ha aumentado la informalidad y no ha tenido una traducción proporcional en un montón de otros elementos que tienen que ver con las satisfacciones cotidianas de la gente. ¿De qué sirve que la economía crezca y la gente no tenga agua en sus casas, el transporte esté empantanado y la gente pasa horas en el transporte trasladándose de un lugar a otro, si no las medicinas no están cuando las necesitan o las citas médicas? Entonces, hay un montón de temas que, por cierto, tendrá que atender la basura, es decir, tantas cosas que tendrá que atender el nuevo gobierno y no lo va a poder hacer sin dinero. Entonces yo sí creo que fue una jugada magistral poner a Chapman, que por cierto no solamente es un buen profesional, sino que es una persona que no es de una militancia partidista. Así es. Entonces, al no provenir de una militancia partidista, le da un grado, no sé, de confianza en la gente de que por lo menos a ese nivel se ha tomado una buena decisión. Monchesto, usted habló de alianzas coyunturales, más que tener bancadas de gobierno o de oposición en la Asamblea. ¿Coyunturales en cuáles temas piensa usted que pueda haber esas alianzas coyunturales? Aquí hay temas importantísimos, ¿verdad? Sobre el que el presidente de la República va a mandar leyes que debe conseguir mayoría en la Asamblea. Algunas de ellas van a tener más apoyo en un sector que en otro sector. Por ejemplo, el tema del Seguro Social, que es un tema de urgencia notoria y que él mismo la define como que será de sus primeras acciones para intentar resolver este problema o darle una salida a este problema. Ahí tiene que haber una alianza. ¿Estará de acuerdo plenamente con la ley que se va a mandar a la Asamblea o no? O sea, por ejemplo, el tema, por ejemplo, del incremento de la recaudación. Hay distintos caminos para aumentar, ¿verdad? El propio ministro Chapman dijo algunos que a mí me llamaron la atención porque no los había escuchado hasta ahora, como era la anulación de ciertas prebendas que tienen empresas que hemos atraído a Panamá con exoneración de impuestos y llevan 15 años sin pagar impuestos esas empresas y sus ejecutivos. Entonces, eso no tiene ya razón de ser. Y ahí hay millones de dólares, ¿verdad? También hay otra, cuando se le preguntó sobre el ITBM, yo dije, bueno, va a decir que va a aumentar el ITBM. Él no ha dicho eso. Yo no sé qué él tiene, yo no voy a adivinar ahora qué tiene él en mente, pero lo que él dijo es que lo que él iba era a luchar para impedir que se siguiera evadiendo el ITBMS. Y fue muy duro al respecto. ¿Qué puso los ejemplos de que te preguntas si quieres la factura fiscal o no? No, y si dices no, ellos se quedan con el ITBMS. Claro. Porque te lo cobran igual, pero no lo declaran. Claro. Es decir, que hay distintas vías para aumentar la recaudación. Mire, le pongo un ejemplo. En España, por ejemplo, si usted va de 200.000 euros, usted está cometiendo un delito penal. En Panamá tienen que ser 300.000. Y ni así hemos condenado a nadie. O sea, aquí hay vamos a cerrar la vista, ¿verdad? La evasión en la caja de seguro social empresarial también es importante, no es cualquier evasión. Incluso el propio Ministerio de Economía y Finanzas, a través de sus organizaciones, reconoce que existen decenas de miles de empleados no declarados al Seguro Social, trabajando formalmente. Sí. O sea, esto tiene que terminar. Yo quiero nada más una pequeña corrección. En la DGI sí hay procesos. Yo no sé si hay condenas, pero hay procesos, sí, incluyendo uno a importadora Ricamar, por cierto. Pero sí, los procesos pero no comienzan hasta... Sí. Mientras no pase a la Procuraduría General, a la justicia penal, ¿no? A la justicia penal, todavía no tenemos nada. Habrá que esperar. Ahora, me llama la atención, usted habló, y Fernando lo mencionaba en otra oportunidad, el tema de la Caja del Seguro Social, cuando el propio presidente electo en el discurso hablaba de que él se inclinaba hacia el lado empresarial. Las decisiones que tomen o el proyecto de ley que presente el Ejecutivo en materia de Caja del Seguro Social puede generar reacciones. Y allí va a ser la primera escaramuza que tenga el gobierno con, de hecho, Suntrax y dirigentes de los trabajadores ya anunciaron que habría escaramuzas en ese tema específico, Fernando. Debemos olvidar el papel de lo que llamamos el soberano, o sea, la ciudadanía como un actor.
si dos diputados, Silva y Juan Diego Vázquez, pudieron hacer, con las limitaciones que sabemos, el contrapeso que hicieron, fue porque la ciudadanía reconoció en ellos que lo que estaban haciendo se identificaba con sus intereses. Y aquí viene el otro juego de si los diputados o las bancadas o el que sea va a actuar tomando en consideración la aprobación o desaprobación de un actor que ya descubrió su propia fuerza, que descubrió que la protesta social puede conducir o por lo menos moderar el debate público, el debate en el cual además están en juego sus propios intereses. Y el papel que decida jugar el árbitro, en este caso el gobierno, con respecto a la protesta social y los cambios que se quieran producir, algunos de los cuales pueden ser impopulares. La reforma paramétrica en el tema de la Caja del Seguro Social es una, pero si alguien decide que hay que reabrir la mina, también va a generar protesta social. Y si hay que achicar el Estado, y el achicamiento del Estado implica... sí, o nuevos impuestos, ¿no? O cobrar más impuestos. O cobrar los que hay. Porque, sí. porque cuando te dicen con factura o sin factura, sí, la gente dice sin factura porque teóricamente te va a valer 7% menos. Y es falso. Ojo, ¿y qué pasa si ahora es con factura y lo que tú compras vale 7% más? O sea, la gente va a decir, no, se me está encareciendo la vida. Entonces, todo depende de cómo se maneje. Pero el ciudadano es un actor que no debemos perder de vista en esta. Harry Browne usó la palabra despertar para referirse a lo que pasó en octubre y noviembre del año pasado. Evidentemente, mire, lo que pasó en noviembre, las consecuencias de lo de noviembre, diciembre del año pasado y julio del antepasado, no se han valorado a mi juicio suficientemente. Esas movilizaciones lo que produjeron, a mi juicio, fue una crisis de legitimidad en el sistema político. Y esa crisis de legitimidad que lo que significa es no queremos que ustedes nos sigan gobernando, ¿sí? No les damos la autorización para que se nos siga gobernando, ¿verdad? Aunque estén en el gobierno, no los reconocemos. Eso fue lo que pasó. Y esa grieta, ese agujero, por ese agujero entraron 20 diputados, porque eso fue lo que votó la gente. Al votar a Vamos, lo que votaban era algo distinto y confrontado a ese sistema político. Ahora, en los partidos también. El caso del partido panameñista, tenían 8 y ahora tienen 8, pero son 8 distintos, no son los mismos de la vez totalmente pasada. distintos, y obtuvieron muchos menos votos. Es decir, esa crisis de legitimidad los golpeó a todos los golpeó, pero en el caso de Vamos, que era un movimiento contra ese sistema político, porque así es, contra la corrupción, contra la falta de transparencia, contra el clientelismo, etcétera, ¿verdad? Por ahí entraron 20 representantes de lo que llama Hernando la ciudadanía, el soberano, ¿verdad? Entonces también ellos ponen en esa canasta que es la asamblea unos huevos que tienen que cuidarlos muy bien, porque si no se pueden quebrar. Por ejemplo, con el caso de la Caja de Seguro Social. ¿Qué aprobarán, qué no aprobarán? Evidentemente que va a haber un incremento de la recaudación de impuestos. Esto es necesario, pero ¿por dónde lo harán y qué hará Vamos frente a eso? ¿Qué apoyará? ¿Qué camino apoyará o no apoyará? Todo eso. Y por eso digo que el presidente también tiene en cuenta, ¿verdad?, que ciertos apoyos le pueden tener ciertos costos. Y por lo tanto, yo pienso que va a intentar tener o construir o alimentar alianzas o mayorías coyunturales. Ahora, esos mensajes de noviembre, Fernando, el gobierno que venga, con el de Molino, como sea que lo traiga, lo lleva a caminar siempre como quien carga la bandeja de huevos, ¿no? Para que no se quiebren. Así es. Fernando. Yo creo que todo también, o sea, no seamos totalmente negativos. Todo también va a depender de la rapidez y la eficacia con que el nuevo gobierno logre atender los grandes problemas que aquejan a la gente. O sea, si se genera empleo, si
se resuelve el tema de las medicinas, la salud, el transporte. O sea, si esos problemas, si la gente ve que hay voluntad de resolver esos problemas, es muy probable que la protesta social disminuya, porque lo que pasó ahora es que la protesta social fue un acumulado de malestar de la gente, o sea, estaba represado y de pronto eso explotó. No solo explotó, Moncho, está para cerrar. Los gobiernos tienen luna de miel, digámoslo así, con las otras fuerzas políticas al comienzo. Varios analistas han dicho que este gobierno no va a tener esa luna de miel. No, no va a tener luna de miel por las cosas que está explicando Nando. La crisis económica, la crisis social y el desplome institucional del país es enorme. Ya la gente no está en ánimo de esperar. No pueden esperar seguir mojándose bajo la lluvia porque no hay paradas. O esperando hora y media un autobús porque hay casi 600 autobuses por una pieza de aire acondicionado detenido. La gente ya no va a esperar. Eso es así. La gente no va a esperar, por lo tanto el gobierno debe darse prisa en presentarle al país cuáles son las soluciones que propone para los distintos problemas que nos agobian. Me quedo con eso. Gracias a Moncho Estado por acompañarnos esta mañana. Vamos a la pausa y regresamos con más del Radar. Amigos, hoy está con nosotros la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo. Ministra, qué bueno que nos acompañe esta mañana, así como también el consultor del PNUD, el señor Sekeli. Muchas gracias. ¿Sí? Perfecto. Ok, es importante eso. Ministra, qué gusto tenerla por acá. Hay varios asuntos y he escuchado incluso algunas de sus intervenciones y el informe que presentaron esta semana. Ciertamente usted ya está de salida, pero en cierta forma hay también una rendición de cuentas. Y usted hablaba de que hay mediciones que logramos en este periodo que no se tenían. Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por la oportunidad, Eduardo. Sí, definitivamente Panamá ha avanzado en tema de evaluación y de mediciones y creo que es importante recalcar el trabajo que realizamos en evaluar por primera vez los programas de transferencia monetaria condicionada. Cuando hablamos de esa evaluación de impacto que realizó una consultoría independiente del PNUD, vemos que han tenido gran impacto estos programas de transferencia monetaria condicionada, pero igualmente es importante recalcar que siempre hay oportunidades de mejora y para eso presentamos esta semana el plan de acción de mejora continua de los programas de transferencia monetaria condicionada como una forma de rendir cuentas, pero también de entregar recomendaciones que en el momento de transición, en realidad a mí también me hubiera gustado contar con un plan de acción o recomendaciones para los programas de transferencia monetaria condicionada. Igualmente, recientemente presentamos el índice de pobreza multidimensional y el índice de pobreza multidimensional por corregimiento, que demuestra que la pobreza en nuestro país, la pobreza multidimensional ha disminuido a un 14.9% en el año 2022 y que definitivamente estos programas sí han tenido que ver, así como el Plan Colmena, en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros panameños y panameñas. Nosotros estamos sentando las bases en esa lucha contra la pobreza y la desigualdad y le queda a la nueva administración. Quiero ir a eso, porque hace un rato en el debate político hablábamos de la desigualdad que hay en el país. Y yo recuerdo, más allá de lo que quiero acordarme, por allá por el año 2000, fui a Naciones Unidas y tenían los MDGs, metas de desarrollo del milenio. Del milenio. En ese momento 2000 era el cambio. Exacto. Sí. Pero había unos números, ¿no? En Panamá no sé cuántas personas viven con menos de $1 al día y eso está debajo de la línea de la pobreza. Le vamos a dar $100 cada 3 meses y ya eso es más de $1 al día y de un solo plumazo a billete lo sacamos de la estadística de la línea de la pobreza. Y reitero, si Fernando tiene $2.000 él, no significa que tengamos $2.000 entre los 4.500 cada uno, Fernando. No sé qué Ojalá. piensa, señor Sekeli. Por Ojalá. favor, sí, porque el caso del PNUD y el tema de los números que a veces suelen ser engañosos, digámoslo así, ¿no? Totalmente, totalmente. Y cuando uno ve estas estadísticas, también uno se pregunta como qué hay detrás de esos números, ¿no? No es tan fácil
Y ahí yo creo que Panamá ha hecho una serie de avances interesantes. Yo me dedico, yo soy director del Centro de Estudios Educativos y Sociales de México, invitado por PNUD para hacer esto, pero yo me dedico a ver lo que está sucediendo con la política social en toda la región, en América Latina. Entonces es uno tiene la ventaja, claro, no tiene toda la información puntual de cada país, pero al ver el panorama, luego se ven comparaciones interesantes que cuando uno está en su propio país, pues cree que hay cosas que tal vez están bien y no tanto, o al revés. Y Panamá en ese contexto ha hecho un par de avances interesantes, porque, por ejemplo, estos programas de transferencias condicionadas, que van a grupos muy específicos de la población, que creo que eso hay que comentarlo en un momento, son programas que no siempre se evalúan, o sea, nunca se puede, no necesariamente se puede saber eso. ¿Qué pasó con esos $100 que se le dio a la gente? ¿Sirvió nada más para tapar el agujero momentáneamente o generaron algo positivo? Y, por ejemplo, hay un programa en particular aquí en Panamá que es la Red de Oportunidades, que lo que hace es dar una transferencia condicionada. Y eso de condicionada quiere decir que a la familia sí se le da ese recurso, pero con el compromiso de la familia de que sus hijos vayan a la escuela, que vayan a centros de salud, que la madre de familia haga un uso adecuado de esos fondos. Entonces, con eso se trata de incidir no nada más en tapar hoy el hueco, sino que eso genere algo que los propios hijos de estas familias ya no necesiten ese tipo de programas. Entonces, sí es una manera un poco distinta de solamente dar el dinero y, claro, el problema se soluciona ahorita, pero se retira y vuelve a la misma situación. Al tener esa condicionalidad, entonces se trata de incidir en que en el futuro ya no se necesite ese tipo de programas. Y yo creo que ahí también hay un punto importante. Nosotros como país pasamos de medir la pobreza solamente por ingreso a la pobreza multidimensional y luego en esta administración para iniciar el Plan Colmena con la medición de pobreza multidimensional por corregimiento, es decir, esa mirada en zoom a los panameños en el corregimiento, en la unidad política básica de nuestro país para poder llevar acciones concretas que mejoren la calidad de vida de los panameños y panameñas, que nace de su propia idiosincrasia a través de las consultas y de la participación ciudadana en estos programas como Plan Colmena. Ayúdeme a entender, por favor, y disculpe para hacer una definición, lo de pobreza multidimensional y cómo se calcula esto, porque si vivo con menos de $1 diario, pero tengo en el patio yuca, ñame, plátano, gallina, a lo mejor estoy comiendo mejor que el que tiene $2 diarios, ministra. Sí, bueno, el índice de pobreza multidimensional, cada país define qué indicadores va a medir y nosotros en Panamá definimos, por ejemplo, que se midiera el tema del trabajo, el tema de la educación, el tema de salud, se ha visto el tema, por ejemplo, ambiental con el tema de la basura y demás. Vivienda, por ejemplo, es otro factor importante para determinar si una persona está en pobreza multidimensional o no. Hemos dado avances y por eso hablaba de la disminución de la pobreza multidimensional en Panamá a un 14.9%, pasamos de un 19% a un 14.9%, lo que determina que 130.000 panameños y panameñas salieron de la pobreza multidimensional. Por eso es importante pasar de esa medición de pobreza solamente por ingreso, que sí, es importante contar con esas mediciones, pero poder tener esa mirada multidimensional, esa mirada de la calidad de vida de los panameños y panameñas. Tenemos mediciones. Hábleme de eso, porque lo que no se mide es un poco difícil de evaluar si no hay una medición. Mira, sí, Panamá ha estado dando avances y creo que en ese punto como Estado es importante el plan de todas las estadísticas nacionales. Ya contamos con el censo 2023, que fue un censo de derecho y tecnológico, que nos permite y que se ha abierto y es pública la data de este censo, producto de este censo, que nos permite tener política pública pertinente y atinada a las necesidades del país. Igualmente con las mediciones del índice de pobreza multidimensional que mencioné, el índice de pobreza multidimensional por corregimiento, que es ya esa mirada en Zoom. Además, próximamente vamos a presentar el índice de pobreza multidimensional de niños, niñas y adolescentes para contar con mediciones y además sumar, por supuesto, la evaluación de impacto que realizó el consultor de PNUD para los programas de transferencia monetaria condicionada, igualmente para el programa de red de oportunidades. En este programa de transferencia monetaria condicionada nosotros
Creemos en el capital humano de nuestro país y por eso vinculamos los programas de transferencia monetaria condicionada a la inclusión productiva con la metodología de escuelas campo, y eso también fue evaluado su impacto a través de PNUD, PNUD y del Banco Mundial, lo que nos permite a nosotros recomendar focalizar esa atención, esa ayuda a nuestros beneficiarios a través de la inclusión productiva también. Fernando Martínez, de la unidad investigativa de TVN, el tema de desigualdad está en tu vocabulario permanentemente y en todas las investigaciones de TVN. Eso es verdad. A ver, yo me gustaría ver cuál es la herramienta para focalizar el subsidio. Un tema que generalmente se cuestiona es cómo se entra y cómo se sale del subsidio, cómo es el seguimiento. Y otro tema es el tema que usted acaba de mencionar, que me parece vital. Yo conozco el programa de subsidios condicionados, conozco la red de oportunidades desde su nacimiento, porque estuve ahí cuando nació y en las discusiones para que naciera. Y yo recuerdo muy bien que el tema vital, desde que nació hasta el día de hoy, es el tema del acompañamiento del Estado. Porque si a una familia, a una madre, para ser más específico, pues yo recuerdo hasta la discusión de que los padres... ¿A quién se le iba a entregar la plata? Sí, ¿Me acuerdo de eso? Y los padres en comunidades machistas, de tradición machista, cultural, muy arraigado, como en la comarca Nove, por ejemplo, los padres eran los que querían recibir el dinero y la discusión era, no, si se la damos al padre, se la toma. Y hay que garantizar que la madre sea la que reciba el subsidio, porque con ella podemos trabajar mejor el seguimiento y acompañamiento de que ese dinero sea utilizado para la familia. Pero bien, han pasado unos cuantos años. ¿Cómo ha funcionado el acompañamiento del Estado? Porque el acompañamiento del Estado es el que permite pasar de dar el subsidio a poner una granja de pollos, a generar un proyecto comunitario, o sea, a un conjunto de proyectos que a lo mejor en este gobierno no han estado lo suficientemente visibilizados. Sí, bueno, mira, yo creo que en el primer punto el tema de la focalización y nosotros llamamos de priorización hacia los más vulnerables de nuestro país, Panamá ahora en esta administración por primera vez cuenta con un sistema de información, el Registro Nacional de Beneficiarios, que nos permite a nosotros a través de la ficha... Pero no había un registro nacional. No existía. ¿Repartíamos la plata y ya? No, sí habían fichas de protección social, sin embargo no había un sistema de información que te permitiera verificar corresponsabilidades en registros administrativos y tampoco podías verificar, por ejemplo, temas de propiedades, cuentas bancarias y demás, que en esta administración sí lo podemos hacer. Es que por eso es importante señalar cómo se ingresa. Si tienes una finca, si tienes un hato de ganadero y te declaras... Sí, o un cupo de taxi, una libreta de lotería y una cosa de esas también, ¿no? Exacto. Entonces, este Registro Nacional de Beneficiarios nos permite conocer mucho mejor a nuestros beneficiarios. Primero, los que ya están incluidos dentro de los programas de transferencia monetaria condicionada, pero también a través de los puntajes que da la elegibilidad. Y con ese cruce de información de los registros administrativos, con este Registro Nacional de Beneficiarios, podemos priorizar y decir que las personas que reciben estos programas de transferencia monetaria condicionada son efectivamente las personas que más lo necesitan, que se encuentran en situación de pobreza y de pobreza extrema. Luego, con el tema del seguimiento, te diría que sí, definitivamente es importante el seguimiento. Nosotros iniciamos en pandemia, en esta administración, yo entro justo en pandemia, y el seguimiento fue complicado en su momento de acompañamiento, obviamente de seguimiento de corresponsabilidad, en un momento que, por ejemplo, los colegios estaban cerrados, pero sin embargo, le hemos dado acompañamiento a través de nuestros promotores comunitarios, hemos estado buscando el acercamiento y acompañamiento no solo del Ministerio de Desarrollo Social, sino esa articulación interinstitucional como con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, que verifican esas corresponsabilidades. Y en cuanto a la red de oportunidades, por ejemplo, la evaluación de impacto que realiza Sekeli, sí establece que el 96% o más de la población
que recibe los programas de transferencia monetaria condicionada, en este caso el de Red de Oportunidades, sí les ayuda para seguir en el sistema educativo y para una atención de salud. Sí la están recibiendo en estos programas, lo que determina que definitivamente tienen un impacto social importante estos programas para mejorar la calidad de vida. En cuanto a la Red de Oportunidades, nosotros somos conscientes y queremos potenciar esa inclusión productiva de las mujeres que se encuentran en la Red de Oportunidades. La evaluación de impacto establece que sí hay un empoderamiento de la mujer a raíz de que efectivamente decide cómo manejar este dinero en beneficio de su familia. Para eso es Plan Colmena, tengo entendido, para el tema del acompañamiento del Estado. Para poder tener la acción articulada de todos los sectores y actores en el territorio de los corregimientos priorizados del Plan Colmena. Por ejemplo, nosotros tenemos casos de beneficiarias de los programas de Red de Oportunidades que fueron y siguen siendo parte del programa de inclusión productiva a través de metodologías de escuela campo, que están vendiendo sus productos, que tienen cría de pollos, que están sembrando ñame y que están vendiendo tomates, por ejemplo, también cebolla a nivel nacional y sobre todo también en las áreas de la comarca Nove Buglé. Eso debe ser una prioridad para nosotros, mantener una inversión del Estado de acompañamiento para mí paralelamente entre la entrega de la transferencia monetaria condicionada y esa inversión en el capital humano y de la inclusión productiva para lograr esa movilidad social de nuestros beneficiarios. Señor Sekeli, ¿qué hizo el PNUD realmente aquí? ¿Es una evaluación o una auditoría? Y son varios programas. Está el de la Red de Oportunidades, el del Ángel Guardián, el de 120 a los 65. ¿Qué encontraron? ¿Cuáles son los hallazgos de ustedes en esta, no sé si llamarlo evaluación, auditoría? Sí, de hecho es evaluación y lo que decías hace un momento es importantísimo. No hay manera de mejorar algo si no tienes evidencia, si no sabes cómo funciona, si no se evalúa. Y efectivamente la gran pregunta es, ¿estos programas llevaban ya tiempo, se siguieron, seguirán o no seguirán? Y siempre cuando hay un cambio de gobierno, esa es una pregunta que se abre, ¿no? Nuevamente, ¿vale la pena seguir con esto o no? Y ahí creo que un paso importante, y nuevamente viendo lo que está sucediendo en varios países de América Latina, que no siempre se evalúan estos programas. Y de hecho, a nosotros nos pareció una buena noticia que en esta administración se tomó la decisión de evaluar. Entonces se le pidió al PNUD que PNUD liderara ese ejercicio para que fuera una evaluación externa. Entonces, de hecho, se abrió una licitación, participamos nosotros, quedamos seleccionados como evaluadores. Entonces, se tiene esa ventaja de que nosotros no estamos involucrados con el ministerio, no nos paga el ministerio la evaluación. Entonces, si sale bien, si sale mal, ese no es nuestro problema. Nosotros lo que hacemos es evaluar. Dígame las cosas malas, ahora, entonces, que las buenas ya las sé. No, esa frase es de hay cosas buenas, las comentó la ministra, y de hecho es también muy importante esto de notar que son varios programas, no es nada más un programa de transferencias. Por ejemplo, Ángel Guardián es un programa que llega a población con discapacidad de bajos recursos. 120 a los 65, adultos mayores que no lograron tener una pensión por no poder acceder a un empleo formal y llegan a esa edad y no tienen una pensión, ese es otro. Otro es la Red de Oportunidades que se ha comentado y otro se llama Senapam, que va dirigido a la población que tiene literalmente un problema de seguridad alimentaria, no tienen suficiente alimentación. Lo que se encontró fue que en general estos programas son muy valorados, sí están llegando a una población muy sensible y eso tiene que ver con la pregunta de la identificación que se hacía. Sí son programas que, por ejemplo, el Ángel Guardián sí está llegando a población de discapacitados de bajos ingresos, también 120 a los 65, es decir, eso se está cumpliendo, pero el que hoy se tenga esa garantía sí implicó un cambio importante. Cuando nosotros empezamos la evaluación, generalmente uno lo que se imagina es que le van a decir a uno, bueno, aquí está la base de datos de cómo antes de que empezara esto y aquí está la base de datos hoy actualizada y pues uno puede comparar. Bueno, la sorpresa que nos llevamos es que en programas como la Red de Oportunidades sí había información, pero eran cajas de hojas de papel de formatos llenados a mano en una bodega. Entonces, esto que sea la ministra de generar hasta un sistema de información, pues es por ahí hay que empezar, ¿no? Y ahora ya se tiene y se puede seguir más fácil, pero ya gracias a que se hizo esa conjunción de información, se encontró este efecto de empoderamiento de las mujeres, sí es muy fuerte ese efecto de empoderamiento, cambia la dinámica del hogar cuando ella recibe la transferencia.
sí están yendo más las niñas, los niños, los jóvenes a la escuela porque al tenerlo como corresponsabilidad, si no van, si hay el riesgo de que se los quiten. Entonces la madre de familia es la primera que está encima de ellos viendo que asistan a la escuela, que vayan a chequeos médicos. Y en los otros programas, como Ángel Guardián, los 120 a los 65, lo que se encontró es que sí están teniendo un impacto grande porque es una población muy sensible, pero la necesidad es muy grande, entonces se requiere más también. O sea, no es tanto que se encuentren cosas malas, sino que al ver la evidencia sí se ve que es insuficiente. Por ejemplo, prótesis para la gente con discapacidad o para los mismos adultos mayores. O sea, hay toda una serie de necesidades que se detectan con la evaluación y se pueden atender en el Fernando. futuro. Se nos va a acabar el tiempo y no hemos hablado. No, y de plata, porque No. ya no sé cuántos viejitos están retando para 120 a los 65 y parece que no hay plata también, ministra. Sí, pero no hemos hablado de niñez. Sí. No hemos hablado de albergues, que son temas que han estado muy pendientes en este periodo. Y tampoco hemos hablado del Sistema Nacional de Cuidados. Y yo me gustaría Por que, favor, no, ministra. que no nos fuera si no Y lo de la fuéramos- plata. Bueno, en el tema de niñez, nosotros como país hemos avanzado en políticas públicas de niñez como la protección integral a la primera infancia a través de la ley 171-2020, la ley 285 de 2022, que era una deuda pendiente que teníamos como país de adecuar nuestra normativa a la Convención de Derechos del Niño, ¿no? Y tomando en cuenta el interés superior del niño, y igualmente para nosotros un derecho muy importante es el derecho a vivir en familia. Además de priorizar en la primera infancia con una inversión de más de 10 millones de balboas, ampliando la cobertura, duplicando la cobertura de atención integral a la primera infancia en los centros de atención llamados CAIPI. En cuanto al tema de los albergues, te puedo decir que hemos disminuido la cantidad de niños y niñas que están institucionalizados. En este momento, las cifras de 2023 determinan que disminuimos a un 36.7%. Tenemos 496 niños y niñas que salieron de los albergues para vivir en familia. Ya háblese de familia acogente, de familia extendida, de la misma núcleo familiar. Ese es el principal derecho que tiene nuestro Y el monitoreo de la situación de los albergues, porque yo recuerdo que aquí hubo un escándalo con los albergues. Así es. Bueno, nosotros hemos, primero que cuando pasan todas estas cosas, yo sí quiero aclarar, al llegar al Ministerio de Desarrollo Social, al mes de haber llegado, pusimos las correspondientes denuncias en cuanto al tema de albergues, en cuanto a abusos psicológicos y de manejo de fondos que se estaban dando en diversos albergues, aclarando también que en su gran mayoría los albergues son de propiedad de ONGs, fundaciones y demás. Entonces, importante para nosotros, determinamos una ruta de atención para verificar el estado de los niños, el estado de los albergues. Igualmente importante en ese tema de los albergues y que nos ha ayudado a disminuir la cantidad de niños que están en los albergues en este momento, que se determina que muchos estaban por pobreza. Y por pobreza no es una causal para estar dentro de los albergues. Salen de eso, igualmente estamos avanzando y ya Panamá cuenta a raíz de cooperación técnica de UNICEF con un sistema de información que se llama Primero, que nos permite cuidar tanto la puerta de entrada de los niños a los albergues como la puerta de salida, lograr que ese niño o niña en un sistema de información no se pierda en esos expedientes de papel y podamos darle seguimiento para encauzarlo hacia una familia, que es el principal derecho que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes. Igualmente, avanzamos como país en un sistema nacional de cuidados, priorizándolo a la primera infancia, a las personas con discapacidad en situación de dependencia, a las personas adultas mayores en situación de dependencia. Muchísimas de las mujeres, en cifras de 2022, 400.000 mujeres dicen que no pueden ir a trabajar o no forman parte de la fuerza productiva de nuestro país porque están cuidando, porque tienen que cuidar o a un niño o tienen que cuidar a su familiar, a sus adultos mayores. Y con este Sistema Nacional de Cuidados y la ley que sancionó el presidente de la República, Panamá avanza hacia eso, somos el tercer país de la región que da avances en esta ley. Hay plata, ministra, 120 a los 65, usted había dicho, no sé cuántos abuelitos ya o no abuelitos, pero
estaban ya retando, por así decirlo, para entrar a 120 a los 65. Algunos ya cumplieron 66 y todavía no han cobrado el primer cheque de 120 a los 65. Bueno, ahí creo que hay varios temas Por favor. que debemos determinar. En el programa de 120 a los 65 está determinado que es para pobreza y pobreza extrema. Sucede que hay personas que... no es universal. No es universal y eso es un tema que habría que decidirlo como Estado si nos iríamos hacia una pensión básica universal o no. Pero en el programa actual de 120 a los 65 sí tenemos lista de espera y tiene que ver con un repensar nosotros tenemos un tope presupuestario y los programas en general, el presupuesto se ha mantenido a lo largo del tiempo. Nosotros tenemos en el año 226 millones de balboas para los programas de transferencia monetaria condicionada. En ese sentido, si hay un tope presupuestario, entonces viene el tema de repensar cómo vamos a hacer con esos adultos mayores sabiendo que tenemos una ley. Está la ley, tenemos el envejecimiento de nuestra población y cada día vivimos más años, hasta los 85 años es la expectativa de vida en Panamá. Entonces sí tenemos que repensar y lo hablo no solo desde el Ministerio de Desarrollo Social, es una decisión de Estado que incluye a todos y luego de la pandemia también con todos los temas de informalidad es un tema que se debe abordar. ¿Y qué va a pasar con los que están esperando? ¿Cuántos hay esperando que ya cumplieron los 65? En diferentes programas tenemos aproximadamente unos 20.000 personas esperando. ¿Y hay algún cambio? O sea, 120 a los 65 tiene fecha se han cambiado los filtros. No, y a lo que me refiero es que, a ver, Sí, en el ha año cambiado el 2005, Fernando, cambió la ley de la Caja del Seguro Social y seguramente va a cambiar de nuevo. Pero en el 2005 se estableció una obligatoriedad de una gente que tenía que pagar, etcétera. Entonces uno saca una matemática, a ver, en el 2005, si me voy a jubilar a los 62 años, debe ser que tendré 62 en el 2025 y tengo 40 años hoy, ok, listo. Y resulta que en el 2026 ya el 120 a los 65 tendría que ser 120 a los 66 y después a los 67 y así hasta que fallezca la última persona. Pero resulta que aquí la base del programa sigue creciendo en vez de ir disminuyendo, a pesar de que había obligatoriedad de afiliarse. Bueno, eso es un tema, pero independientemente de eso, sí está... Un tema demográfico. Es el tema demográfico, cada día vivimos más y hay más adultos mayores. La rotación de beneficiarios en el programa no se da como quizás cuando se inició el programa, además de que en el transcurso del tiempo ha sufrido modificaciones, inició con 100 a los 70 y se cambia a 120 a los 65. ¿Han sacado gente del programa? Sí, nosotros hemos, como hablábamos con el registro... En los filtros, ¿qué ha pasado? Con el Registro Nacional de Beneficiarios hemos priorizado, hemos focalizado, efectivamente se ve el tema de registro administrativo, se ve el tema de propiedades, lo que hablabas de los taxis, de los billetes de lotería y demás, para poder priorizar en los que de verdad lo necesitan, los que están en pobreza y pobreza extrema, e igualmente los que hacen buen uso del programa. Los programas de transferencia monetaria condicionada no pueden ser utilizados para aparecen los nietos el día que cobra el abuelito. Bueno, eso también hay denuncias. Aparecen los nietos. Bueno, también a eso siempre hacemos el llamado de denuncias y sí se han llevado procesos a cabo a raíz de eso. Y se han podido sacar personas del programa, es decir, que tenían plata y estaban cobrando los 120 a los 65. Se ha hecho priorización efectivamente, pero luego, como tenemos la lista de espera, son esos cupos utilizados. Yo sé que usted está de salida, pero a mí me preocupa, Fernando, y solo para el comentario, aquí estamos preocupados por la ley de la Caja del Seguro Social y porque el IBM no alcanza. Pero aquí René Quevedo nos ha dicho que más del 50% de los empleados en Panamá están en la informalidad. O sea que aunque resolvamos el problema de la Caja del Seguro Social, en números, esa gente va a cumplir 62 años. Viene para Mides. Van a quedar en 120 a los 65. Es que es un tema demográfico. De seguridad social, más que el del seguro social. Es un tema demográfico, es un tema sociológico, porque es una sociedad que muy desigual y la desigualdad va generando ese acumulado creciente, en vez de que disminuya aritméticamente como tú lo estás planteando. No es solamente cómo envejecemos, sino porque la sociedad genera personas que al envejecer no tienen una pensión, no tienen esto, no tienen lo otro. Muchos de ellos trabajaron toda su vida en la informalidad y como no pagaron cuotas, no pagaron esto, cuando llegaron a la edad, entonces terminaron en 120 a los... Que era la plancha y el machete, creo que era el concepto original que decía, la señora que planchaba en casa de familia, que no cotizaba seguro social por esa informalidad, o la gente que cortaba el monte porque no cotizaba tampoco. Las madres de familia que estaban cuidando también.
no tuvieron no jubilación. tuvieron jubilación. Y sin tomar vacaciones, como dice Rubén. Me voy a quedar con eso, ministra. Gracias por acompañarnos Gracias. esta mañana en el radar. Gracias al señor Sekeli. Lo dije bien de nuevo, ¿verdad? Perfecto. Por acompañar. Ya puedo hablar húngaro después de eso. Voy a la pausa y enseguida regresamos con más del radar. Amigos, es el momento de ver qué nos trazó Hilde desde Agua Dulce en la caricatura del radar. Aquí está un señor con un letrero que dice impugnación, aunque es un cascabel y tiene cola de gato. Y yo creo que es alguien que le dicen el gato. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Muy bien, ya aquí Hilde haciendo su caricatura de este refrán y apoyándose en un personaje diputado De Boca del Toro. de Bocas del Toro que se parece. Ese es el tema de la caricatura, se parece. Regresamos acá, director. Yo recuerdo, cuando le digo lo de se parece, Fernando, usted recordará cuando el presidente Endara demandó, creo que a Joaquín Carrasquilla, hubo todo un episodio de que si se podía demandar a un caricaturista o no, y allí aprendí que la caricatura es alguien que se parece, no es la persona. Entonces es un poco difícil poner una demanda a un Aunque hay caricaturista. caricaturas muy parecidas a la persona que caricaturizan, Además, ¿no? como la que acabamos de ver. Sin duda alguna. A ver, Fernando, el fantasma de las impugnaciones está en este periodo que viene. Habrá todavía por definir, o sea, en el caso de Robinson ya consiguieron la plata para la fianza, dice que iban a hacer una colecta para conseguirla. Está la de Alejandro Pérez en el 8-4, estaba por definir, creo que no había salido la de San Miguelito, pero esto pudiera dejar, y era el escenario que planteaba el señor Staudt en el programa, una asamblea, Fernando, con muchos menos de los 71 diputados. Y el camino que van a tener estas impugnaciones, si van a dar frutos o no. Yo quería referirme sobre todo a eso. Un abogado me escribió temprano y me dijo que es muy improbable que las impugnaciones, porque es que tenemos nuevas reglas, ¿no? Sí. Tenemos los juzgados. Primero la impugnación hay que ver si la admiten o no. Si no la admiten, pues, pero si la admiten, luego viene un tema que se llama la contestación de demanda. Luego viene el tema de las pruebas, y las pruebas además se pueden apelar. Luego viene la audiencia. Después de la audiencia viene una sentencia, y esa sentencia está sujeta a una apelación. La pregunta es si todo este proceso podrá tener una definición concluyente y definitiva antes del 1 de julio. Los tiempos parece que no dan, según lo que dicen algunos expertos. Ahora hay 4 juzgados administrativos electorales, creo que así se llaman, que son los que tendrían que revisar este proceso, más las actas, porque hablan de unas irregularidades en las actas, contrastar las actas con el papelón este de control que hacen, que ahora se supone le tomaron foto, lo digitalizaron. Hay unos que han denunciado que dice que el papelón no aparece la foto. ¿Y cuál es la decisión? Si acogen la impugnación y le dan la curul al impugnante, o si hay que hacer elecciones parciales o nuevas también. Y esa decisión, como bien dijiste, es recurrible ante el Pleno del Tribunal Electoral Sí. en una apelación. Además, creo que hay una impugnación que lo que está pidiendo es la nulidad de la elección. ¿no? Lo que representaría una elección nueva, ¿no? Exactamente. O una elección parcial. Lo que cambiaría los números de aquí al 1 de julio, si es que van a estar los 71 Por o un no. tiempo relativamente prolongado. Además, no menos de 6 meses, fácil para hacer esa elección nueva. Yo creo que es un periodo interesante que hay que observar, porque hay que decirlo, Fernando, el tema de las impugnaciones históricamente no había tenido mucha acogida. El único caso que recuerdo, puede haber otros, fue cuando el diputado Valencia fue proclamado en Arraiján y Marilyn Vallarino reclamó. Al final ellos eran del mismo partido, o sea, el partido siguió con la curul, pero sí hubo un cambio y se la dieron a Marilyn Vallarino. Y hubo un caso en Azuero Sí. Que hubo que repetir la elección. Que hubo que repetir la elección quizás, pero en general el tema de las impugnaciones y con esto de la fianza de $25,000 que hay que poner, como que calmó este chorro de impugnaciones que se daban antes en cada elección. Eso creo que ha cambiado. Sin embargo, parece que tenemos un escenario con varias impugnaciones pendientes, lo que representaría este atraso en la instalación de esa asamblea. Entonces es más difícil todavía pactar estas alianzas, si no Bueno, sabes si está pactando. La asamblea se va a inaugurar. Sí, pero las alianzas. Exacto. No- Y lo que cambia también es el número para hacer mayoría.
cambian los números para hacer mayoría. Si entra San Miguelito y el 8-4, estamos hablando de 12 diputados menos. En una asamblea con 59 diputados, entonces ¿cuántos necesitas? Con 30 haces mayoría. Todos esos son fenómenos interesantes que tenemos para el análisis. Gracias por acompañarnos esta mañana en El Radar. La invitación para De Frente con Sabrina Bacal.